Buenas tardes, acompáñenos a una bendita lectura de la Santa Palabra del Señor a través del libro de Romanos capítulo 3, versículo 25. Puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la Escritura que a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nuestro Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y la fe en su sangre, dice la Escritura. Quisiera que me acompañen y leamos 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. La Escritura dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así dice la palabra, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa propiciación, nuestro Señor Jesucristo, vino hace más de 2000 años del lugar que es nuestra verdadera condición natural. Desde que nacemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Nuestra sangre fue contaminada con el pecado. A través de un hombre, dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura, que por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo en cuerpo humano para Él poder, ahora sí que terminar con el obstáculo en medio. Antes éramos Dios con nosotros, Emmanuel. Entró el pecado por el engaño de Satanás y Dios se separó de nosotros. Entonces nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, enemigos de Dios, y la única condición a la que deberíamos de ir es a la condenación eterna. Mas sin embargo, Dios en su gran amor y su gran misericordia nos envió a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea. Entonces, dice aquí 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso dice también la palabra, quiero que me acompañen y leamos juntos rápidamente Hebreos capítulo 9 versículo 22. La Escritura dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para que pueda haber remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Pero no cualquier sangre. Nuestra sangre no puede ser, porque nuestra sangre... Muchas veces creemos nosotros que nosotros podemos hacer algo para poder agradar a Dios, pero esas obras solamente nos están llevando a la puerta ancha. Amén. Entonces, el Satanás siempre se va a encargar de echemos a la palabra, de que nosotros no creamos a la palabra. Él siempre va a venir con engaño, diciéndote que tú todavía eres pecador, pero sabemos de antemano que para Dios solo hay dos: o eres pecador o no eres pecador. Muchos se saben este versículo que dice, es que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, pero ¿qué dice el versículo anterior, el 7? Lo acabamos de leer. Que con la sangre de Jesucristo han sido lavados nuestros pecados. Y como leímos en el primer versículo, Romanos 3:25, que a través de la fe en su sangre dada, y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice Romanos 1:17. Entonces, desde el Antiguo Testamento se hacía la remisión de pecados con derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9:22. Pero del Antiguo Testamento era temporal. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de pecados de cada uno de nosotros, pero una sola vez y para siempre, y nos dio
eterna redención. Entonces, Jesús terminó con el pecado, pero ¿cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos pueden creer a esa gran verdad que está escrita en la palabra? Casi nadie. ¿Por qué? Porque puede más nuestro propio punto de vista, que nos dice, es que tú eres pecador. ¿Cómo va a ser posible que solo por creer? Pero si la palabra lo dice. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, nos dice el apóstol Pablo del Evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De tus pecados. A todo aquel que cree. La propiciación de nuestros pecados es en la fe de la sangre de Jesús. Entonces, el tiempo es corto. Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Él viene por su pueblo, el pueblo que lo espera, pero el pueblo que ya ha sido sellado con la promesa del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo es a través cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús murió con nuestros pecados. Yo me consideraba la mejor persona, pero yo desconocía en realidad la verdadera condición, mi condición, que de mí nada bueno sale, que lo que sale de mí contamina, que mi corazón está inclinado solo al mal. Así lo dice la palabra. Génesis 6:5. Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso. Dijo en su palabra que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, o sea que nosotros votemos nuestro propio punto de vista y creamos a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad, aquí está el camino hacia la vida eterna. Dios es espíritu. ¿Tú quieres ver y conocer el espíritu de Dios? Aquí está, plasmado en la Biblia. Nuestro Señor solo espera que tú creas en la obra redentora que vino hace más de 2000 años. No quiere tus guerras espirituales, no quiere tus noches de vigilia. Él quiere que creas en lo que Jesús vino a hacer. Dice la palabra en San Mateo capítulo 3, versículo 17, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nosotros solamente somos espectadores a esa obra. La obra ya fue hecha, ya fue dada. El pecado fue quitado. Solamente es que lo creamos. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no van a nacer de la noche a la mañana. La fe es cuando tú constantemente estás rumiando la palabra, constantemente estás meditando en la palabra. Por eso Dios que no comiera, porque ciertamente el día que comiéramos, moriríamos. Pero ¿a qué muertes nos habla la palabra? Al separarse Dios de nosotros, nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. Tuvo que venir Jesús, Salvador de los pecados, para volvernos a unir con el Padre, que es Dios con nosotros, que significa Emmanuel. En esta tarde le doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio, me ha dado la gracia y me ha bendecido al meditar su palabra. Los que estuvieron y no estuvieron acá, no ha sido por coincidencia. Ha sido porque Dios los ha traído a que escuchen su bendita palabra. El tiempo es corto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Espero y medites en la palabra más que nada. Medites y leas tu Biblia. Aquí está el camino al reino de los cielos, a la vida eterna, con nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre.
Yo hasta aquí voy a compartir, espero y me acompañe. Oración para despedir esta lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, porque qué maravillosa es tu palabra. Te doy gracias porque me das la bendición, la misericordia y la gracia de poder meditar en tu palabra y seguir adelante en tu palabra, Señor. Porque, como dice tu palabra, danos hoy el pan de cada día. Hoy acabamos de tener nuestro almuerzo espiritual, Padre, esperando que tengas misericordia de cada una de las personas que escuchan tu palabra, Señor, que se les quite esa venda de los ojos, que puedan escuchar tu palabra y conocer tu corazón, Señor, que tú enviases a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por propiciación de nuestros pecados, Señor. Él cambió de lugar para que nosotros no vayamos a la condenación eterna, esa condición a la que todos íbamos a ir desde que nacemos. Mas sin embargo, en tu gran amor enviaste a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, bendícela, llena de misericordia. Ten misericordia que van a estar en los próximos días ya la mayoría está en la ciudad de Sucre, Bolivia, en el país de Bolivia, Señor. Hay campamento mundial a finales de este mes, Señor. Te pido que llenes de gracia a todos tus siervos y a toda la misión, Señor. Toda la misión, Señor. Evangelio, Señor. Y que las personas conozcan tu evangelio. Esas buenas nuevas que es que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Padre, todo te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hemos llegado al final de esta emisión. Este perfil ha sido creado para que ustedes conozcan la gran verdad que es el Evangelio. Esa gran verdad que os hará libre, dice la Escritura. Espero volverlos a encontrar en una siguiente emisión. Estamos conectados todos los días, 15 minutos a 20 minutos, cuando era la hora en punto. Ahorita son las 3:17, nos pasamos, pero